Ha llegado pues una fiesta anual para nosotros y para todo el mundo, bastante importante, y es claro que no podemos pasar tal fecha sin hablar de ella. Me refiero en forma clara a la fiesta de los muertos. Mañana ya la tenemos. Y hay necesidad, pues, de que expliquemos algo sobre los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, mis caros hermanos, ustedes ya saben muy bien que el camino es bastante difícil. Jesús el Cristo nos habló del camino secreto diciendo: angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hasta la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Thoth, viva encarnación del dios Osiris, nos legó la ciencia maravillosa de la alquimia. En la Edad Media, tal ciencia hermética pasó desde el mundo árabe hasta las tierras de Europa. Y entonces por doquiera se despertó el entusiasmo por el arte hermético. En esa doctrina de Hermes está contenida, tanto en esencia como en potencia, las claves máximas del conocimiento puro que nos permiten recorrer el angosto camino del cual nos hablara Yeshua ben Pantirá, Jesús el Cristo. Bien sabemos que el gran David, en su pasada existencia, antes del cumplimiento de la misión que tuvo en la Tierra Santa, fue Yoshua, hijo de Nun. Indubitablemente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente, se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que tengan continuidad de propósitos, como para llegar hasta la meta. Afortunadamente tenemos el cuerpo de doctrina, los principios, los fundamentos que debidamente estudiados y vivenciados nos permiten, de hecho y por derecho propio, recorrer la senda del filo de la navaja. Aquellos que nos trajeron la doctrina siempre fueron grandes avataras, cristalizaciones logoicas, pues no es posible concebir a un mensajero que venga de lo alto, sino como una emanación o cristalización o manifestación del logos en nuestro mundo. Teniendo pues las bases, es necesario trabajar. Solo así es posible llegar a la liberación final. Indubitablemente, mis caros hermanos, la especie humana está sometida a la ley del eterno retorno. Ya lo hemos repetido muchas veces, de que cada ciclo de manifestación, cada ciclo de existencias está formado por 108 vidas. Se nos dan siempre, se nos asignan 108 existencias. Si en ellas no nos autorrealizamos, es obvio que quedamos sometidos entonces a esa otra ley citada por el gran avatara Krishna del Indostán, quien vivió hace unos 1000 años antes de Jesús. Me refiero pues a la ley de la transmigración de las almas, o metempsicosis de Pitágoras. Quienes no se autorrealizan durante las 108 existencias, indiscutiblemente
deberán involucionar dentro del reino mineral sumergido hasta llegar a la novena esfera. Allí se vuelven polvareda cósmica, es decir, pasan por la muerte segunda, de la cual nos hablará con tanta sabiduría el gran Kabir Jesús. Después de la muerte segunda, es decir, después de la muerte de todos los elementos inhumanos que llevamos dentro, la esencia, el alma o principio inmortal, se escapa, sale a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar la jornada, para iniciar una nueva evolución que ha de comenzar indudablemente desde la piedra, que ha de continuar en el vegetal y proseguir más tarde en el estado animal, hasta reconquistar completamente el estado humano, o de humanoide, mejor dijéramos, que otrora se perdiera. Al regresar otra vez al estado de humanos o humanoides, se nos asignan nuevamente 108 existencias. Si nos autorrealizamos en el nuevo ciclo de vida, es magnífico. Si fallamos, es obvio que el proceso se seguirá repitiendo. Y así, mis caros hermanos, así nos toca a nosotros todos autorrealizarnos o seguir vagando por el valle del samsara, metidos en esta gran rueda fatal que siempre gira 3000 veces. Es obvio que después de la vuelta última, las oportunidades se cierran y quienes no hayan logrado la autorrealización, el adeptado, tendrán que sumergirse en el espíritu universal de vida, pero sin maestría. Tendrán la felicidad, pero sin el adeptado. Alcanzarán la dicha, pero no lograrán la autorrealización. Se convertirán simplemente en elementales del universo, y eso es todo. No hay duda, mis caros hermanos, que las 3000 vueltas de la rueda resultan dolorosas. Quienes hemos estudiado a fondo la doctrina que se relaciona con la autorrealización íntima del ser, llegamos a la conclusión lógica de que no todos los seres humanos son capaces de autorrealizarse. También es cierto y de toda verdad que no todas las mónadas o chispas divinas emanadas de entre el seno del espíritu universal de vida tienen interés en la maestría. Cuando alguna chispa virginal anhela de verdad alcanzar el adeptado, trabaja a su alma, a su esencia, y lucha por lograrlo. En el mundo vemos a muchas personas, a millones de seres humanos, que no tienen ningún interés en la autorrealización íntima del ser. Podría objetársenos diciendo que tales gentes no conocen la gnosis, el cuerpo de doctrina. Esto es válido hasta cierto punto, porque en realidad, de verdad, cuando nosotros difundimos la enseñanza por todas partes, algunos atienden el llamado, otros permanecen indiferentes, y son desafortunadamente la mayoría. Así pues, nosotros conocemos, sabemos cuándo es que hay inquietud, anhelo. Si alguien desea ciertamente alcanzar el adeptado, trabaja. Cuando alguien tiene ese anhelo, indudablemente está movido desde sus fueros más íntimos, está trabajando en secreto, está en desasosiego. Pero ¿quién lo trabaja? Su propia chispa virginal, su real ser, porque éste en sí mismo desea alcanzar la maestría. Más repito, no todas las chispas virginales anhelan la maestría. Al llegar el día de los muertos, es necesario que reflexionemos un poco. La gran ley
Tampoco abandona a los que no anhelan la maestría, ni a aquellos que luchan por lograrla y no la logran. El omnimisericordioso vela por todas las criaturas y a nadie abandona. En los antiguos tiempos se dio muy especial importancia a los misterios funerales. En Egipto se progresó mucho con los embalsamamientos, con las momificaciones. No hay duda que las momias de Egipto son maravillosas. También se logró allí conservar cuerpos vivos, no por invernación, sino por una especie de momificación. Cuerpos que pudieron existir a través de millares de años. Todavía en la tierra de los faraones existe bajo el suelo, ya debajo de las pirámides, o en lugares reservados y secretos, cuerpos vivos de maestros que datan de edades de 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 10.000 años antes de Cristo. A su tiempo esos maestros ingresarán en sus cuerpos físicos que duermen bajo tierra para surgir nuevamente a la luz del sol, tal como está escrito en el libro de los muertos, e iniciar en el mundo una nueva era neptuniano-amentina. Yendo al fondo de esta cuestión, tanto los egipcios como los tibetanos, como los aztecas y los mayas enseñaron que es posible liberarse después de la muerte para no regresar más a este afligido mundo. Quienes así proceden, obviamente lo hacen sin autorrealización. Empero, como son pocos los que pueden autorrealizarse, es preferible siempre escaparse del valle doloroso del samsara. No es forzoso, no resulta indispensable aguardar hasta la vuelta 3000 de la rueda del samsara. Quienes anhelen la liberación pueden hacerlo, aunque no logren el adeptado, pues todos los seres humanos no nacieron para adeptos, ni para mahatmas, ni para logos. Y existe siempre una puerta de escape para los que no se sientan capaces de realizar la gran obra. Obviamente, si después del ciclo 3000 hemos de reingresar al seno del espíritu universal de vida, como simples elementales de la naturaleza, sin autorrealización ninguna. Esto, claro, en el caso de que no hubiésemos trabajado realmente. Pues entonces, preferible es libertarnos de una vez de esa rueda fatal. Así nos evitaríamos el descenso a los mundos infernales después de cada ciclo de manifestación y los sufrimientos terribles de este valle doloroso de lágrimas. Hay pues dos formas de emanciparnos, dos formas de evadirnos del valle del samsara. El uno, autorrealizado, convertidos en mahatmas o logos, y el otro, como simples elementales sin autorrealización íntima. Cada cual por sí mismo debe reflexionar y escoger el camino. Al escogerlo necesitamos ser serios, porque una vez dado el paso por el camino secreto, no es posible regresar atrás. Por eso es que en los misterios tibetanos, cuando alguien va a recibir la iniciación, los sacerdotes hacen sonar sus trompetas formadas con huesos de muertos, a tiempo que se le advierte al neófito: detente, caminante, no intentes seguir por el camino que está más allá de ese umbral. Recuerda que el camino de la iniciación está lleno de lágrimas, dolores, sufrimientos.
puedes ser feliz con la religión que se te ha enseñado y vivir en los paraísos de la naturaleza, en las tierras de los devas, de los dioses santos, etc. ¿Por qué insistes en meterte por el camino secreto? Si el neófito, a pesar de todo, dice, nada puede detenerme. Yo recorreré la senda del filo de la navaja. Yo voy por el sendero de la autorrealización íntima. Nada podrá desviarme. Obviamente recibirá la iniciación. Mas si flaqueare, entonces tendrá forzosamente que buscar la emancipación común por el entendimiento. Aquel tipo de liberación sin autorrealización. No podrá ser un sol, pero se contentará con ser una estrella. El camino de la emancipación por la comprensión no nos convierte en dioses, únicamente permite que nos escapemos como elementales para vivir entre el océano del espíritu universal de vida en forma definitiva. No es forzoso llegar hasta el ciclo 3000 de la vuelta de la rueda del samsara. Aquellos que ya no quieran vivir, los que estén desencantados de la vida, los que hayan bebido en el cáliz de todas las amarguras y que en modo alguno se sientan lo suficientemente preparados como para hollar la senda que los ha de convertir en dioses más allá del bien y del mal, pueden hollar la senda del menor esfuerzo, aquella que tan solo nos convierte en elementales o en pequeños budas elementales, aquella que nos permite regresar al seno de la gran realidad para siempre. Obviamente quienes no pueden autorrealizarse y terminan su ciclo de manifestación, normalmente deben descender entre las entrañas de la vida y sufrir mucho para poder lograr la muerte segunda. Después de la misma viene la emancipación de la esencia elemental. Esta convertida en elemental inicia una nueva evolución. Eso, naturalmente, eso que hemos de hacer, o eso que la naturaleza ha de hacer por nosotros, dentro de las entrañas de la tierra, podemos hacerlo a voluntad, aquí y ahora, y evitarnos la bajada entre las entrañas del abismo. Si la naturaleza ha de desintegrar el ego, el mí mismo, el sí mismo, nosotros podemos hacerlo, sin necesidad de tener que hundirnos en esos abismos espantosos del reino mineral sumergido. Si hemos de quedar convertidos en elementales después de la muerte segunda, podemos quedar convertidos en elementales aquí y ahora, sin pasar por esa amargura. Así pues hay misericordia. El eterno Padre Cósmico Común, el omnimisericordioso, jamás abandona a nadie. En la muerte existen misterios extraordinarios. Quien quiera realmente emanciparse y no volver jamás, debe empezar por conocer la doctrina. Se hace indispensable disolver el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No podría exigirse a una criatura humana que logre la perfecta eliminación radical del ego aquí y ahora. Pues no está preparada. Pero sí puede. Cualquier criatura, si así se lo propone, si quiere emanciparse, eliminar pues el ego, el yo, aunque sea en parte. Después de la muerte continuaría el resto del trabajo. Pero, y ahí viene el pero, si estuviésemos con la conciencia dormida, de todas maneras habríamos de regresar. Entonces, ¿cómo hacer para no regresar a este valle de lágrimas? Despertar la conciencia. Pero ¿cuándo hemos de despertarla? ¿Después de muertos o ahora? Es claro que aquí mismo debemos trabajar para despertar conciencia. ¿Existe alguna ciencia que nos permite el despertar de la conciencia? Sí existe. La hemos estado enseñando y continuaremos enseñándola a través de nuestras diversas pláticas. Quien despierte
puede elegir su camino. Quien despierte después de la muerte podrá trabajar. Y si no quiere volver, no volverá. Pero, ¿cómo podría un dormido evitar el regreso, el retorno a este valle de amarguras? Imposible, ¿verdad? Se necesita primero despertar. Despiertos, sí, después de la muerte podremos trabajar. Es obvio que aquel difunto será sometido a pruebas si es que no quiere volver. En primer lugar, después de la muerte, se pasa por un desvanecimiento de 3 días, una especie de desmayo, después de los cuales, pues, se siente uno reconfortado, reanimado. Si se encuentra alerta y vigilante el difunto, si verdaderamente no tiene la conciencia dormida, si verdaderamente tiene anhelo, podrá evitar el retorno a este valle de amargura. Repito, si no desea volver, será aprobado. La Madre Divina, el Padre que está en secreto, o el Padre Madre en su totalidad, pues cada cual tiene su Padre que está en secreto y su Divina Madre Kundalini, le someterán a prueba. Asumirán ante él, por ejemplo, en un momento dado, una figura terrible, sobrehumana, con el propósito de probar al difunto, mas este permanece firme como el acero. Es claro que saldrá victorioso. Mas esa no es la única prueba, existen muchas otras. El difunto que no quiera volver no debe dejarse atraer por los familiares, por el apego a hermanos, hermanas, hijos, hijas, porque se perjudica a sí mismo. Atraído por esos seres queridos que dejó en el mundo, es claro que retornará, se reincorporará nuevamente. Si se quiere no volver, hay que perder todo apego después de la muerte a aquellos que dejamos en este valle de lágrimas. Después de que uno ha dejado el cuerpo, la naturaleza tiene múltiples medios, sistemas para hacernos regresar o reincorporar. Y nosotros debemos comprender. Ante todo, no está de más que ustedes sepan que después de la muerte debemos revisar la vida que acaba de pasar. Empezaremos por el último instante, por aquel que precedió a nuestra agonía. Tendremos tendencia a vivir en la misma casa donde morimos, a recorrer por las mismas calles por donde otrora caminábamos. En una palabra, queremos recoger nuestros pasos. Los vamos recogiendo conforme vamos reviviendo las distintas edades de la existencia que acaba de pasar. Es claro que esta retrospección no es meramente intelectiva. Uno vuelve a vivenciar después de la muerte todos los hechos, todos los sucesos, todos los acontecimientos de la vida que pasó. Y conforme los va reviviendo, va asumiendo también el aspecto que tuvo en cada una de sus edades. Si murió anciano, se verá viejo, y después se verá convertido en el sujeto maduro, y luego en el joven, y después en el adolescente, y por último en el niño. Revivirá así toda su existencia con el propósito de arreglar cuentas, de hacer un balance sobre sus buenas y malas obras. Quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el ser está formado por muchas partes. Cada uno de nosotros tiene su propio ser. Este está formado por diversas partes. En nosotros existe, por ejemplo, dentro de sí mismo, en el ser, o una parte del ser, algo que podríamos llamar el buen ángel. También existe algo que podríamos denominar el mal ángel.
No porque sea malo, no, sino porque se encarga de llevar, de hacer cuenta, de anotar todos nuestros errores personales. El buen ángel se preocupa por anotar las buenas acciones. Pero no es que el buen ángel y el mal ángel sean personas extrañas. No, son partes de nuestro propio espíritu individual, de nuestro propio ser íntimo. Después de la muerte, por ejemplo, el genio del bien contará con piedritas la cantidad de buenas obras que hemos hecho. Y veremos también al geniecillo del mal, que no es que sea del mal, sino sencillamente que anotará nuestros errores, porque es otra parte de nuestro ser, contando con piedrecillas negras nuestros malos actos. Pero tal cuenta se realiza es después de haber vivido la vida que pasó, después de haberla revivido internamente, en forma retrospectiva. Así pues, toda la existencia que pasó tiene que quedar reducida a números, a sumas de buenas y malas acciones. Obviamente, al terminar la retrospección, después de que nuestro propio ser ha hecho el balance, el inventario, dijéramos, de nuestras buenas y malas acciones, los señores del karma harán justicia y determinarán la existencia que nos aguarda en un futuro. Mas, si deseamos no volver, y para ello nos hemos estado preparando durante toda la existencia, si estamos despiertos, podremos defendernos. Podremos pedir a nuestra madre Kundalini el perdón de los errores. Podemos concentrarnos en otra parte de nuestro ser que se llama el Gran Misericordioso. Tendremos ayuda, habrá piedad. Mas si el karma fuera demasiado malo, si en vida fuimos exageradamente perversos, obviamente tendremos que ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos y no habrá remedio. O por lo menos reincorporarnos nuevamente contra nuestra voluntad. Si el karma no fuera tan malo, si hubiesen más acciones buenas que malas, si realmente en vida nos hubiésemos preocupado por la disolución del yo, del mí mismo, del sí mismo, si hubiésemos sido caritativos, tendremos de hecho cómo defender capital cósmico a nuestro favor. Sin embargo, si hace necesario no dejarnos atraer por las humanas matrices, el espíritu humano puede atravesar una montaña de lado a lado, nada lo detiene. Lo único que puede detenernos es una matriz. He ahí el problema. Aullará el viento del karma, un huracán frío llegará hasta el difunto. Múltiples apariciones de seres terribles intentarán amedrentarlo, pero si él permanece firme en el deseo de no volver, podrá triunfar. Mas si se siente todavía con peligro de caer en cualquier humana matriz, tendrá que aprender a cerrar matrices. Y hay muchos sistemas. En los mundos internos siente uno de pronto, siente el difunto que está lloviendo, truena, relampaguea, cae en rayos. Hay mucha lluvia. Es la ley del karma buscando la forma de arrimarlo a una matriz. Si él permanece sereno, inmutable, cierra matriz. El inexperto correrá a esconderse entre alguna caverna, tratando de eludir la tempestad. Y cuando intente alejarse sentirá que con algo se ha ligado a esa caverna. Sí, ha quedado ligado a una matriz, a un gen. Esa caverna era una matriz. De manera que hay que aprender a cerrar matriz, si es que se quiere no volver.
Verán los difuntos que desean no volver a muchas criaturas, machos y hembras, copulando. Si él de pronto ha traído a tal o cual casa, sintiese simpatía por alguno de la pareja y antipatía por el otro, obviamente allí tendría que regresar. El difunto que siente simpatía, por ejemplo, por el elemento femenino de una pareja, seguro nacerá allí con cuerpo masculino. Y si viceversa siente simpatía por el elemento masculino de la pareja y repudio por el femenino, nacerá allí, obviamente, con cuerpo femenino. Así pues, somos atraídos hacia determinados lugares, hogares, de acuerdo con la ley del karma. Si pasamos más allá de la simpatía y de la antipatía, si nos hemos ejercitado en vida para eso, no entraremos en germen humano, no penetraremos en ninguna matriz. Otro sistema para eludir el caer en cualquier matriz es la meditación profunda, aprender a lograr la quietud y el silencio de la mente, lograr la irrupción del vacío iluminador en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos. Si logramos conservarnos en el vacío iluminador, lograremos eludir la atracción de cualquier matriz, cerraremos matriz. En vida, los que aspiran a liberarse, aunque sea en estado elemental, sin autorrealización, deben ser instruidos con ese propósito. Luchar por la disolución del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Andar por el camino recto, hollar la senda de la santificación, despertar conciencia, aprender a vivir conscientes en los mundos superiores. Y para despertar conciencia hay que trabajar aquí y ahora. Nosotros hemos enseñado la ciencia para despertar conciencia. Está escrita en mis libros. Ustedes la han leído. Lo importante es llevarla, sí, a la práctica. Quienes logren eludir la atracción al valle del Sansara podrán después de la muerte renacer, no con cuerpo físico, sino renacer, por ejemplo, en algún paraíso, en algún reino de tipo superior. Ya en el reino del Buda, Gautama, Sakyamuni, o en el de Amitabha, o en el del Maitreya, o en el de los cabellos largos, o en el de la suprema felicidad. Ese es el nacimiento supranormal. Hay también quienes renacen en el infierno. Ese es el caso de los que ya concluyeron con su ciclo de nacimientos y de muertes. Pero quienes aspiran a la liberación deben renacer en forma supranormal en cualquiera de esos reinos de los mundos superiores. Al nacer en cualquiera de esos reinos, nos dedicaremos de lleno a trabajar intensamente en la eliminación de los elementos inhumanos que llevamos dentro, con el propósito de lograr que la esencia quede limpia, transparente como el cristal, sin adherencias del polvo terrenal. Es obvio que quienes así aspiren deben haber pasado por una previa educación esotérica aquí en el mundo físico. Está escrito: lo que un maestro hace en grande para llegar al adeptado, para convertirse en Dianchoa, en Kumara, en Mahalma, lo hace en miniatura. Una criatura que no aspire a la autorrealización, sino que quiera evadirse sencillamente del valle del Samsara. Escrito está que el sendero se divide en 4 grandes etapas. Así lo sostiene la poderosa sabiduría oriental. La primera la podemos denominar la del chelado o discipulado. La segunda es la del arat, un hombre perfecto. Digo, perdonen que haya alterado los factores. Primera la del chelado.
Segunda, la del iniciado, la del individuo que se inicia. Corrijo, pues, ahí. Tercera, la del hombre perfecto. Cuarta, la del Mahatma, o gran alma. Esas 4 escalas están representadas en muchos templos y monumentos antiguos. Hasta las vemos en la pirámide del Sol, en Teotihuacán, etc. Eso que el maestro hace en grandes escalas, lo hace en miniatura. El que quiere evadirse de esta ley del samsara, de este valle de la... Si el maestro se ha convertido en un gran Buda, en un Dios, quien quiere evadirse de esta trágica ley podrá convertirse en un Buda elemental. Si existe el sistema solar en el macrocosmos, también existe una molécula, ¿verdad? Porque ¿qué es una molécula? ¿No es acaso un sistema solar en miniatura? Así pues, lo que el adepto hace mediante la autorrealización, convirtiéndose en un cosmocrato, en un Dian Chuan, en un hijo de la llama, en un Kumara, lo hace el devoto en miniatura, convirtiéndose en un Buda elemental y recorriendo las 4 etapas en forma incipiente. Así pues, en ese estado de progresión marchará la esencia después de libertarse del polvo de la tierra a través de 4 etapas. Una podríamos denominarla Nirmanakaya. No quiere decir esto que por tal motivo un elemental sea una Nirmanakaya que ha renunciado al nirvana en forma consciente y positiva, ni nada por el estilo, sino que vivirá en una especie de vacío iluminador semejante al del Nirmanakaya y se desarrollará en ese ambiente. Segunda, algo que podríamos llamar, dijéramos, Sambhogakaya, un vacío aún mucho más iluminado, más profundo, acompañado de sabiduría. No gozará de un cuerpo de Sambhogakaya porque jamás lo ha fabricado, pero pasará por un estado análogo o similar en su regreso a la gran realidad. Tercera, Adhikaya, una inteligencia iluminada por el espíritu. No será la inteligencia de un loco, ni de un Hermes Trismegisto, ni de un Kumara, sino la de un elemental inocente. Cuarta, tendrá el premio que se da a los Dharmakayas. Y al fin, aquella esencia purísima, fusionada con la mónada, se sumergirá para siempre entre el supremo Parabrahman Atma, es decir, entre el gran océano del espíritu universal de vida, en el alaya purísimo del universo. No será un Dios, sino una chispa del Eterno. Quedará libre de la rueda de nacimientos y de muertes, aunque no esté autorrealizado. Será una centella de la divinidad, sin autorrealización, sin maestría. Pero será feliz, y eso es todo. Así pues, no todos verdaderamente están preparados para meterse por el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. Y esto es algo que nosotros debemos reflexionar. Los no preparados, aquellos que en su conciencia sientan que no son capaces, que se dediquen entonces a la disolución del yo y a despertar conciencia, y que en forma seria se resuelvan a hollar, pues, la senda de la santificación. El último pensamiento del moribundo es definitivo. Si ese moribundo no desea volver, no quiere volver, puede escaparse y no volver, a condición de que su karma no sea tan malo, porque hay gentes que tienen un karma tan duro debido a sus perversidades, que naturalmente tendrán que volver.
Lo más grave es que la mayoría tendrán que bajar. En lugar de renacer, de retornar a este mundo, tendrán que nacer, transferir su existencia, quieran o no quieran, a los mundos infiernos. Y esos son la mayoría, desgraciada. Sí, pues, mis caros hermanos, en esta noche, víspera, pues, la fiesta de los muertos, hemos de reflexionar, hemos de ponernos la mano derecha en el corazón y preguntarnos así mismo: ¿realmente quiero hollar la senda del filo de la navaja y trabajar en la autorrealización íntima del ser? Si no soy capaz, si ese no es mi anhelo, si mi deseo es irme para siempre, entonces también tomar una resolución, comenzar también a despertar conciencia, a trabajar con nuestros sistemas para lograr ese autodespertar, a disolver el ego mediante la enseñanza que hemos dado en forma clara y positiva. Estamos pues ante un dilema: o seguimos la senda del filo de la navaja que nos ha de llevar a la autorrealización íntima del ser, o no la seguimos. Si no estamos dispuestos a seguir, si no nos sentimos capaces, mejor será que nos resolvamos a no volver a este valle de lágrimas. Somos nosotros mismos los que debemos elegir el camino. Nadie puede elegirlo por nosotros. Hasta aquí esta plática. Si hay algunos que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerla con la más entera libertad. A ver, hermano Raco. Señor maestro, el hecho de que el cuerpo físico sea incinerado o no tiene que ver algo con la actividad, Pues no, aunque sí es muchas veces preferible incinerar el cuerpo, porque cualquier atracción que se pueda sentir por el cuerpo después de la muerte queda cortada cuando el cuerpo físico ha sido incinerado. Sin embargo, no es un factor así muy grave. Algunos pueden sentir cierta atracción por su cuerpo, andarán de aquí para allá buscando a su cuerpo, desearán meterse entre él, se lamentarán haberlo perdido. Esos, claro, son candidatos para regresar muy pronto. Otros no sienten ninguna atracción por el cuerpo físico y prefieren marcharse definitivamente. Eso depende de la vida que nosotros hayamos llevado. Sin embargo, conviene muchas veces, conviene mejor, pues, incinerar el cuerpo. Así se pierde con el vehículo hasta las más insignificantes atracciones. Toda sutil atracción que uno pudiese sentir por el cuerpo queda hecho cortar cuando el cuerpo es quemado. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Hable, hermano. Con respecto a las mujeres, ¿quién se tiene que volver? ¿No siendo mujer? ¿Siendo mujer? ¿Tiene que regresar? Hay un factor que influye mucho en la cuestión del sexo, y es aquello que se llama simpatía y antipatía. Eso viene a definir mucho, a definir básicamente, dijéramos, el sexo que se ha de tener en un nuevo nacimiento. Por ejemplo, después de la muerte nos sentimos atraídos hacia determinado hogar. Suele a veces ser el hogar de nuestros propios familiares, de nuestros descendientes, etc. Al acercarnos pues ante una pareja de ellos, que nos sentiremos por ley del destino, del karma, atraídos hacia ellos, y muy especialmente en instantes en que ellos están copulando, pues sentiremos, dijéramos, o el difunto sentirá, para hablar más claro, atracción específica, dijéramos, por el determinado elemento. Si la siente por la mujer que está copulando, puede nacer allí, queda atrapado allí, queda relacionado con la semilla que hay allí, y vendrá a tener cuerpo masculino, más se siente más atracción, más simpatía, amor por el padre y antipatía por la mujer que hay. Pues, obviamente, al quedar relacionado con esa semilla, pues toma cuerpo femenino. Observen ustedes que los niños varones
sienten más atracción por su madre. Vean ustedes de forma muy especial cómo las niñas quieren más al padre. Está pues esa cuestión de la simpatía y antipatía. Esa simpatía que ven ustedes en las niñas por el padre y en los niños por la madre fue la que determinó su sexo. Esa simpatía no solamente existe ya después de haber nacido, existe desde antes de haber nacido y fue la que nos trajo a la existencia. Al sentir una simpatía específica por la madre, nacen con cuerpos masculinos. Y si la simpatía es muy especial por el padre, nacen con cuerpo femenino. De manera que si un difunto desea no volver, tendrá que saber pasar más allá de las simpatías y de las antipatías. Si es que desea no volver. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Venerable maestro, en su libro de las plantas dice que el cementerio es un salón de magia negra y que no debemos sepultar a los deudos ahí. Entonces, es la misma pregunta que hace el hermano Rafa. ¿Es mejor incinerar que...? Sí, es preferible incinerar, porque naturalmente en los panteones hay, dijéramos, dentro de las dimensiones superiores, dentro de la quinta dimensión, la región molecular, determinados antros de magia negra, en personajes de la mano izquierda, tenebrosos, suelen morar en los panteones y utilizar inclusive hasta los espectros de los muertos para causar daño a los vivos. Hay muchas cosas que suceden en el panteón y sobre las cuales he hablado yo en el libro ese de medicina pura. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Pregunta, hermano. Maestro, respecto de los que mueren o a propósito los arrojan al mar como los marinos, ¿qué resultado hay? ¿Los arrojan vivos o muertos? Muertos. Bueno, sencillamente quedan desencarnados, ¿no? Eso es todo. Indudablemente, los primeros días no deja de haber alguna relación del cadáver con el que ha partido. Puede que a través de del cordón plateado